este día tan especial, quiero recordar al general don Jorge Rafael de San Martín por la gesta que llevó adelante. Dejé de sostener el techo y se me vino encima. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar como cada lunes por la noche La Ley de la Selva. Hasta las 0:30 tenemos este espacio de encuentro, de reflexión, de intercambio de información. En un ratito nos van a visitar, además, para hablar de esta jornada de conmemoración, también de reivindicación, la tercera generación del Nunca Más. Estén atentos, estén atentas, porque en un ratito las que se van a sentar acá son adolescentes y jóvenes. Vienen nietos y nietas de víctimas de la represión ilegal que se consideran eso, nietos de los 70, hijos de los 90, son los hijos de aquellos que sufrieron la represión ilegal en carne propia. ¿Cómo lo discuten con sus amigos, con sus compañeros? ¿Qué piensa la generación más joven de aquella historia que vuelve, además ahora, remixada, redefinida, reescrita de a ratos por un gobierno que ya del negacionismo está pasando prácticamente a la apología abierta de la dictadura? Claro, le contestó una multitud muy compacta, muy nutrida, tanto aquí en la ciudad de Buenos Aires. Acabo de ver las imágenes de Rosario, Córdoba, las gigantescas movilizaciones que hubo en todo el país parecen desmentir eso de que los jóvenes se hicieron de derecha. En un ratito lo conversamos con ellos. Pero va a venir también Pablo Yonto, más entrado el programa, a conversar sobre el anuncio del día. ¿De verdad van a desclasificar archivos estatales de la última dictadura? ¿De verdad lo van a hacer mientras boicotean los juicios de lesa humanidad? Lo vamos a conversar en un rato con, acaso, el más importante de los abogados que incansablemente viene trabajando en estos juicios de la verdad desde que se reabrieron y que además conoce la historia por haber cubierto él mismo en persona, por ejemplo, el juicio a las juntas. Pablo Yonto, en un ratito, un lujo que nos damos en La Ley de la Selva. Pero voy a arrancar hablando de economía, porque de esto vamos a hablar mañana, pasado, traspasado, y el viernes va a ser una semana caliente. Y el gobierno, aunque todo el tiempo está mostrando como si la situación estuviera bajo su control, como si todo lo que pasara fuera parte de un plan, la verdad es que está desesperado. Está desesperado Milei, y por eso desde hace 2 meses que dice que tiene un acuerdo al que le falta el moño. Está desesperado Caputo porque tiene diferencias con su jefe al menos en el organigrama, respecto de qué hacer con las exigencias que plantea el fondo para enviar el dinero que quiere el gobierno. Y está desesperado también Santiago Bausili, el hombre que ve evaporarse las reservas del Banco Central. Claro, lo que viene pasando, lo que pasó la semana pasada, es que se aceleró la sangría de divisas del Central por sus operaciones en el mercado donde arbitra contra los importadores y los exportadores, donde también se le presentan las empresas que quieren pagar deuda al exterior o que quieren repartir dividendos entre sus accionistas. Ya vamos a ir ahí. ¿Qué pasó? Bueno, en lo que va de marzo, el saldo neto de divisas del Banco Central ya es de casi 1.000 millones de dólares. Vos me dirás, ¿pero cómo? Si solamente la semana pasada perdió más de 1.000. Claro, perdió más de 1.000, pero la anterior había habido días que tuvo saldo positivo. Todo se precipitó la última semana para terminar este mes de marzo, que vamos a ver cómo se desenvuelve esta última semana, con el peor rojo de la era Milei. Claro, ya hubo un par de meses en los cuales el saldo de la intervención del Banco Central fue negativo, estuvo en rojo, pero nunca de la magnitud de este mes de marzo. Y fíjense ustedes cómo
después de, al principio, acumular reservas, comprar divisas cuando había devaluado inicialmente Caputo, se empieza a agotar eso y recién se recupera con la apertura del blanqueo. Los meses posteriores al blanqueo de capitales, el Banco Central pudo comprar reservas, pero eso se agotó abruptamente a principios de este año y terminó en el rojo de marzo, que es realmente muy preocupante para un gobierno que, bueno, dejó directamente de acumular reservas. Claro, las reservas en sí, que están sujetas no solamente a esta compra y venta de divisas con importadores y exportadores, no paran de caer. En los 6 meses últimos que hubo déficit en la cuenta corriente, esas reservas terminaron perforando, de haber superado los 32.000 millones, perforando los 27.000. Tenemos ese otro gráfico porque es realmente muy elocuente. Antes, mirá, este es otro factor por el cual se les escurren reservas. La intervención en el dólar bolsa. Esto, que ya en enero se manifestó muy preocupante, todavía no tiene datos oficiales para febrero, porque el Banco Central informa esto con demora. Ahora, ya en enero lo que pasaba, además de que el Banco Central empezaba a tener problemas para comprar reservas en el mercado oficial, tenía que sacrificar ese nivel en el mercado paralelo. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno, además de permitirle a los exportadores liquidar una parte de las divisas que generan con esas exportaciones en el paralelo para mantener la brecha chica, una diferencia menor entre el oficial y el paralelo, lo que empezó a hacer estos últimos meses es a destinar buena parte de los que compra, de los dólares que compra de los exportadores, del 80% que se liquida en el oficial, para alimentar la oferta del paralelo. Claro, de esta manera genera la sensación de que los mercados le sonríen, pero es una combinación del cepo, el control de cambios para la dolarización de carteras más grandes, con esta intervención que le termina costando, ahora sí voy al gráfico de reservas, le termina costando perforar un piso muy preocupante. Un piso que el gobierno jamás creyó que iba a perforar a esta altura del año, que es el de mitad de año pasado, antes del blanqueo de capitales. Fíjate vos cómo desde ese piso había llegado a casi 33.000 millones de dólares por el blanqueo. Estamos hablando de 8.000, 9.000 millones de dólares que entraron de golpe a cuentas en bancos argentinos de gente que dijo: yo tengo esto acá sin declarar y quiero declararlo. Claro, con eso tiraron todo el segundo semestre de 2024, pero jamás creyeron que fuera a derretirse tan rápido esa ventaja. Y eso es lo que pasó en este primer trimestre del año, en este verano caliente, tanto por la salida de divisas por turismo al exterior, Chile y Brasil, récord de turistas argentinos. Acá, por el contrario, una temporada para el olvido, porque no entraba mucha gente del exterior a los destinos limítrofes, a los destinos más concurridos por el turismo extranjero, y eso se refleja en las reservas internacionales de un Banco Central que tampoco dispone de ese nivel, porque este es el nivel bruto, que incluye el canje con los chinos, que se renovó el año pasado, que incluye los encajes de la gente que tiene depósitos en dólares en los bancos. En fin, una situación muy, pero muy estrecha, muy frágil desde el punto de vista financiero. Claro, la versión de que el acuerdo con el fondo va a venir a compensar esto es una versión que el mercado quiere creer, que el mercado está muy interesado en que se cumpla. Lo que pasa es que esas versiones son cada vez más disímiles entre sí y cada vez más contradictorias. El viernes, por ejemplo, la agencia Bloomberg habló de un programa por 20.000 millones de dólares. Un programa que sería de vuelta de los programas más cuantiosos, de los préstamos más cuantiosos que el Fondo Monetario le haya dado
a país alguno. El máximo fue, sabemos, el que recibió Macri, 55.000 millones de dólares, de los cuales, por fortuna, se llegaron a desembolsar solamente 45.000. Pero claro, era un préstamo fuera de regla, equivalente a 12 veces lo que Argentina tiene como tope asignado en el Fondo Monetario. En fin, el problema es que si es 20.000 millones de dólares y eso incluye la refinanciación de los vencimientos de los próximos 3 años, que es lo que pactó el Frente de Todos en 2022, lo que quedaría disponible no es mucho. Son unos 5.000 millones de dólares. Y los empresarios, sobre todo las multinacionales que quieren apurar la salida de la Argentina por las dudas, o por lo menos sacar algo de sus dividendos en dólares antes de que una devaluación empiece a derretir ganancias de estos meses, empiezan a decir, che, ¿con esos 5.000 alcanza? Y ahí todo lo que está pensando que va a ganar el mercado, todas esas jarras de leche, como en la fábula, recuerdan que va imaginando la que va a vender, la lechera que va a vender el cabrito, bueno, empiezan a evaporarse, empiezan a desvanecerse en el aire. ¿Qué estiman en el gobierno? Bueno, estiman que van a recibir más guita fresca. Claro, el tema es, si el acuerdo es por 20.000 millones, como dijo Bloomberg, o como creen los más optimistas en el mercado, ¿por qué tomarían más fondos frescos que los necesarios para el pago de vencimientos en los próximos años? ¿Por qué alguien pagaría un interés alto por mantener en el Banco Central una guita que va a destinarle al pago a un acreedor que es el mismo que le presta? No tiene mucho sentido. Si van a recibir más de esos 5.000 millones que sobran de refinanciar los vencimientos de los próximos años de un préstamo total de 20.000, quiere decir que están pensando en gastárselos. Porque, en definitiva, eso es lo que está en juego. La velocidad a la cual se van a fugar esos dólares que van a entrar a pedido de Milei y por convalidación de los 129 diputados que aprobaron ese decreto de necesidad de urgencia la semana pasada en medio de una represión con el Congreso vallado, como suelen aprobarse estas cosas. Claro, lo más probable es que efectivamente se quieran gastar esa guita, pero eso no hace más que desnudar la misma fragilidad, la misma desesperación. Hay, por ejemplo, que ver simplemente el superávit comercial de estos primeros 2 meses del año, que ya sabemos que totalizó 365 millones de dólares nada más, como para entender esa desesperación. Hay un cálculo que sacaron los economistas del MATE, Rosarino, del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, que trabajan con nosotros en las investigaciones de este programa. Sobre la información oficial del propio INDEC, recalcularon qué habría pasado si no hubieran mejorado como mejoraron los términos del intercambio para la Argentina en este último año de Milei. Es decir, sacando el viento de cola, sacando la suerte que para Milei hizo que los precios de las importaciones cayeran mucho más que los de las exportaciones, sacando eso, corriendo de lado, suponiendo que los precios tanto de nuestras compras como de nuestras ventas al exterior fueran los mismos que hace un año, en el primer bimestre del año pasado ya habríamos tenido déficit comercial. Así de preocupante es la situación cambiaria. Porque no solamente abren la importación de ropa para decir que va a estar más barata, sigue estando carísima. No solamente abren la importación de productos puerta a puerta para que determinados sectores de la clase media pueda pedir a Estados Unidos cosas que le llegan a la puerta de su casa, sino que además mantienen un tipo de cambio que grita, por favor, importen, traigan todo importado, como ocurría con la tablita de Martínez de Oz. Y claro, el saldo favorable magro, muy magro, de 365 millones de dólares del primer bimestre, sacando ese efecto precios, se convertiría en un rojo, nuevamente, de 458 millones de dólares. Si le sacáramos el efecto precios, insisto, estaríamos ya
en déficit comercial, comparándonos con el año pasado. Por eso es que cruje la tablita del siglo XXI. Por eso es que cuesta tanto para el Banco Central sostener un crawling peg, como le dicen ahora, una tablita de microdevaluaciones mensuales que permitan seguir haciendo bicicleta financiera. Y por eso es que la inflación empezó a responder a la expectativa de una devaluación. Mirá lo que midió LSG, que semana a semana revisa la inflación de alimentos y bebidas en los supermercados online. O sea, revisando cientos, miles de productos en las góndolas virtuales de los supermercados más concurridos de la Argentina. Esta era la inflación semana a semana de todo el año pasado. Y fíjate cómo empieza a picarse en febrero y cómo llega hasta marzo. En marzo, ahí lo vamos a encontrar, la tercera semana de marzo, la semana pasada, dio el aumento de alimentos y bebidas más alto del que se tenga registro este año. El año pasado había habido semanas de aumento fuerte, pero este año no hubo ninguna de 2,4%. Y esto es coherente con la expectativa de que este mes de marzo va a tener una inflación del orden del 2,8, 2,9% en el mes. Algo que va a ser mayor que el 2,4 de febrero, que a su vez fue mayor que el 2,2 de enero. La desesperación de Caputo tiene que ver con que el gran activo del gobierno, que es que baje la inflación, empieza a entrar en entredicho. Y no son ya los aumentos de tarifas que vienen siendo superiores, diría yo, casi el doble que la inflación promedio en estos últimos meses, sino los aumentos de alimentos y bebidas. Si eso se combina con los aumentos tarifarios, estamos ante un sendero que, si no se aplaca la expectativa devaluatoria, va a terminar con un mes de abril también más inflacionario que el de marzo. Y si los dos grandes argumentos electorales del oficialismo eran que la inflación bajaba y que la calle estaba ordenada, y ahora la represión de Patricia Bullrich desató un caos callejero descomunal la semana pasada y encima la inflación sube, bueno, no es casual que hayan corrido como corrieron a pedirle al Fondo Monetario como sea el dinero ya. Claro, negociar con el Fondo Monetario en plena corrida es difícil, porque el Fondo Monetario exige liberar el tipo de cambio y eso en una corrida no se sabe de dónde termina. El Banco Central, para peor, no tiene mucho combustible para combatir esa suba y el ministro, cuando la semana pasada fue a hablar, a intentar calmar las aguas a dos entrevistas distintas, bueno, dejó más dudas que certezas. Hay una pregunta muy concreta que el presidente del Banco Central no puede responder. Y es por qué no interviene en los mercados de futuro para las posiciones de junio, julio, agosto, en los cuales, por ahora, el mercado refleja que no le cree a la tablita. Refleja que cree que va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial. ¿Qué tiene que ver el mercado de futuros con la inflación? Tiene mucho que ver. Porque el mercado de futuros, además de ser una apuesta respecto de cuánto va a estar el dólar de acá a un mes, a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses, es un mecanismo que tienen las empresas para evitar fluctuaciones bruscas en el medio de una transacción. Supongamos, alguien quiere importar un contenedor que tiene 10 relojes despertadores chinos. Cada uno de esos relojes despertadores chinos vale $1. El proveedor chino acepta mandarlos y cobrar a 3 meses, 4 meses. La Argentina últimamente no tiene tanto crédito, pero pongámosle. El importador recibe los relojes, pongamos que redondeando los va a pagar a $1 cada uno, a 1.000 pesos. Y como tiene la incertidumbre de cuánto va a valer
el dólar dentro de 4 meses en el momento de pagar esa importación, antes de venderlos a 1.200, 1.300 y hacer una ganancia, lo que tiene que asegurarse es que va a poder pagar esos dólares dentro de 3, 4 meses al tipo de cambio más o menos que tiene hoy. Como nadie se lo garantiza, una herramienta que tiene es ir al mercado de futuros. Ahora, el mercado de futuros hoy le está cobrando más caro ese dólar futuro. Si el Banco Central tuviera tanta confianza en que va a mantener la tablita, lo que debería hacer es ir a ese mercado de futuros y vender. Decirles, señores, no se preocupen, acá estoy yo. Yo garantizo que esto se va a mover a este ritmo. Como no lo garantiza, ¿qué hace el importador? Bueno, se asegura el tipo de cambio ese más caro, pero vende más caro también hoy. Lo cual motivaría doblemente al Banco Central a aplacar esa expectativa devaluatoria que refleja el mercado de futuros. ¿Por qué no lo hace teniendo ese doble incentivo? Por un lado, el de que le crean a su marco monetario, a la tablita, y por otro lado, evitar el efecto inflacionario que tiene hoy esta expectativa devaluatoria. Bueno, probablemente porque el Fondo Monetario le esté pidiendo que cambie ese régimen. Y por eso, la semana pasada, Caputo hizo agua como la hizo cuando le preguntaron si iba a flotar, si iba a haber bandas, si iba a devaluar. No, eso no se los puedo decir porque es parte de lo confidencial con el fondo. Claro, empieza a ser problemático pedirle al fondo también en términos políticos, porque el Fondo Monetario sigue teniendo muy mala imagen en la Argentina. Este fin de semana publicó una encuesta Subán Córdoba, la consultora que mide también la imagen de Milei, que preguntó en los últimos 15 días cuán de acuerdo estaba el público con volver a pedirle prestado al fondo. En desacuerdo se mostró un 64% de la población. De acuerdo, solo un 34%. Y cuando le preguntaron a la misma gente si los anteriores 22 programas con el Fondo Monetario, que todos, les anticipo, les spoileo, salieron mal, cuando les preguntaron si estaban de acuerdo con la frase histórica, correctamente redactada en términos históricos, que es que los préstamos del FMI siempre han sido perjudiciales para la Argentina, es superior la cantidad que apoya esa fórmula. Casi el 70% está de acuerdo con que todos los préstamos con el Fondo Monetario fueron perjudiciales. Por eso, cuando un joven entusiasta de los que se mueven en torno a Santiago Caputo se apuró a tuitear para celebrar que el Congreso avalaba este nuevo episodio de endeudamiento, un comisario, que responde también al mismo asesor y ministro sin cartera, lo invitó a borrarlo, de modo no demasiado amable, ¿no? Hay FMI para rato, vamos, viva la libertad carajo, puso Fran Fijap, y @gordodan lo invitó a borrarlo con un epíteto irreproducible por una cuestión de elegancia. Claro, lo que empieza a crujir internamente es la idea de pactar con el fondo a como dé lugar. Porque por un lado está la supervivencia política de este proceso en juego, pero por otro lado hay mucha guita en juego. ¿Qué es más importante para los que sostienen a Milei? Bueno, hay que ver, porque Milei es una figura intercambiable, pero poder llevarse los dólares que anotaron como ganancia en sus balances durante este año y medio, y es algo que tiene un interés contante y sonante. Claro, la pregunta es si el Fondo Monetario les va a prestar una suma exorbitante de dinero, como especulaban algunos operadores el viernes y como especulan algunos a las puertas de la apertura de una jornada tensa, como promete ser la de mañana. La pregunta es, ¿qué pediría Donald Trump a cambio de otro préstamo fuera de regla? Y ahí el antecedente inquietante es el de Volodymyr Zelensky, el de la Ucrania, hoy entre la espada y la pared, entre un Donald Trump que mira con cariño a Vladimir Putin y un Vladimir Putin que
se quiere quedar con la mitad de su territorio. Trump, antes de hacer lo que viene haciendo desde que asumió en enero, ya había mostrado cómo le interesaban los minerales críticos, las tierras raras, el litio, el cobalto, el cobre. Él prometía que esto iba a ser un eje de su política porque China, a diferencia de Estados Unidos, dispone de todos estos minerales en su territorio. De hecho, China acaba de desarrollar baterías más efectivas que las de litio con otros minerales. Ya destronó una marca china de autos eléctricos a Tesla, de Elon Musk, que entre paréntesis vale la mitad de lo que valía hace 3 meses cuando asumió como ministro de la motosierra de Trump. Y el pacto que le impuso Trump a Zelensky es un pacto de expolio total, un pacto de un neocolonialismo que, bueno, de alguna manera anticipaba esa reunión, ese reto público, esa cagada a pedos, digámoslo, lisa y llanamente, que se comió Zelensky cuando lo fue a ver a Trump al Salón Oval. Claro, 500.000 millones de dólares en tierras raras, en minerales críticos, es prácticamente la entrega de un país completo. Pero la pregunta es a Donald Trump, ¿qué le puede interesar de la Argentina? Y la respuesta pareció esbozarse la semana pasada en un foro al que fueron muchos empresarios mineros, al que fueron importantes empresarios petroleros, que coorganizaron José Luis Manzano, hoy devenido justamente emprendedor minero, además obviamente de energético, ¿no? Tiene Edenor, que le compró a Mindlin y compañía con su socio Mauricio Filiberti, junto con un ex agente de la CIA. El foro se llamaba Foro IEFA y hablaron varios funcionarios importantes, fue en el Four Seasons, entre ellos Demian Reidel. Este video que vas a ver ahora, 20 segundos, fue viral este fin de semana porque habla este asesor especial, físico, egresado del Balseiro, de Javier Milei, sobre qué ven los empresarios mineros en la Argentina. We have large extensions of land with access to energy, with access to water, in cold climates, which is sort of a cherry on the cake for the cooling of systems. And in an area without armed conflicts, without tsunamis, no earthquakes, there are not that many places on Earth with those things. Obviously, the problem with this area is that it's populated by the Argentinians. So this is the one thing that we have fixed. Claro, indigna un montón ver a un funcionario del gobierno de la Argentina decir que la Argentina está buenísima, salvo por los argentinos. Ahora, saliendo de esa indignación, que es absolutamente comprensible, lo que uno ve es que parece haber en el establishment un consenso en torno a ese destino de proveedor de materias primas para el resto del mundo y específicamente para Estados Unidos, para nuestro país. Y digo, ese consenso es un consenso del establishment, un consenso obviamente de funcionarios como este, pero también un consenso de un sector del peronismo. La semana pasada, en el Congreso, el acuerdo con el Fondo Monetario no se habría aprobado sin algunas manos que se levantaron, algunas manos amigas del peronismo neolibertario, y sin las ausencias de algunos legisladores puntuales, concretos, que justamente con su ausencia le permitieron llegar al número mágico a Javier Milei y a Martín Menem. Una de esas ausencias fue la de Fernanda Ávila, diputada catamarqueña, que junto con otros legisladores de su provincia se ausentó como contrapartida de la cesión de una mina, que al día siguiente nos enteramos todos, a favor de Raúl Jalil, de Rodocrosita, allí en Catamarca. ¿Por qué aparece con Sergio Massa, esta diputada que le facilitó la aprobación del DNU a Milei, del acuerdo del préstamo con el Fondo Monetario? Porque era la secretaria de Minería de Massa. Porque militó por Sergio Massa hasta último momento y porque se sigue diciendo peronista, a pesar de que el gobernador al cual responde, bueno,
ya prácticamente trabaja en tándem, por lo menos parlamentariamente, con Martín Menem. Claro, este sector, el sector minero, el sector petrolero, es el sector que puede resultar ganador de este reseteo mileísta. El que resulta perdedor es la industria. Y ahí hay otra interesante cuenta que sacar. Acaban de salir los datos de la economía del año pasado, 2024. Terminamos 1,5% abajo. Si se quitara el efecto del agro y del petróleo, todo lo que se produjo más de petróleo y de gas el año pasado que en 2023, y todo lo que se produjo más de granos porque no hubo sequía, el desplome del año pasado habría sido del 4,5%. ¿Por qué? Porque cayó dramáticamente la industria y la construcción, que son los sectores que más empleo generan. La semana pasada tuvimos este ejemplo. Mirá, la cerámica Cerro Negro, que echó a 70 obreros, que paralizó una planta en Olavarría, aun cuando su dueño, Ignacio Noel, de Morixe, está teniendo ganancias mega archimillonarias en el sector agroexportador. Claro, no importa, es lo mismo que en los 90. La industria expulsa gente, esa gente se queda sin laburo y los sectores elegidos, muy puntualmente, en este caso estos, le siguen generando alegrías a sus dueños. Claro, hay quienes dicen que puede volver aquella convertibilidad, que la guita del fondo es tanta que le puede permitir a Milei poner en marcha algo parecido. Lo escribió en Infobae y fue la nota más leída del fin de semana Antonio Aracre. Antonio Aracre es panelista de Duro de Domar, ustedes lo ven. Fue CEO de Singenta durante 30 años, luego jefe de asesores de Alberto Fernández, ahora muy entusiasta de Javier Milei, y saca una cuenta, que ahora les voy a decir porque está equivocada, pero saca una cuenta que sacan muchos en la City. Esto es lo importante, no si tiene razón o no. Lo importante es que estamos entrando a una semana en la cual mucha gente cree que el Fondo Monetario va a mandar un guitaducto tan generoso que puede llegar incluso a disparar un anuncio como este. ¿Por qué está equivocado esto? ¿Por qué está equivocado pensar que 20.000 millones de dólares del fondo con las reservas actuales empatarían la cantidad de pesos en circulación en dólares y que por eso se podría hacer como un tipo de cambio fijo en 1.000 y que quede ahí? Porque, primero, las reservas no son líquidas. Las reservas brutas incluyen, como les dije antes, el swap con China, los encajes de los depósitos de la gente en los bancos, que algunos están empezando a sacar tímidamente, vienen cayendo sin parar en los últimos 3 meses. Pero además hay muchos más pesos potencialmente dolarizables que los pesos que circulan en la calle o que están en las cuentas a la vista o cajas de ahorro. Hay un montón de activos en pesos, como los bonos, que también se pueden vender muy rápidamente en caso de una corrida más profunda para comprar dólares. Máxime si levantan parcialmente, aunque sea el cepo, como dicen también en la City, que podría pasar a partir del acuerdo de la confirmación del programa con el Fondo Monetario. Claro, el problema es que para estos inversores seguirle el juego a Javier Milei es muy rentable. Aunque no crean que pueda tener éxito, mantener la burbuja, cuidar esa burbuja, mantenerla inflada hasta las elecciones es algo que permite seguir haciendo guita y que en algunos casos permite dolarizar la guita que ya se hizo. Es lo que empieza a pasar con algunas grandes empresas. Nuestro equipo de investigación estuvo buscando en los balances y en los hechos relevantes que comunicaron algunas empresas en estas últimas semanas, y hay un montón de empresas que están convocando a asamblea para repartir dividendos por montos muy importantes. Vima, por ejemplo, que está dirigida por gente muy amiga de Javier Milei, va a repartir ganancias por 200.000 millones de pesos. Molinos por 82.000 millones de pesos. El Banco Patagonia por casi 104.000 millones de pesos. El banco hipotecario de Elstein, anfitrión de Milei en sus hoteles, por 62.000 millones de pesos. Toda esta guita
cuando no se trata de bancos, se puede dolarizar de inmediato en el mercado cambiario. Los que son bancos tienen que pedir permiso, pero en algunos casos les están dando permiso. Fíjense, Grimoldi, Superviel, Loma Negra, Telecom Argentina, Cablevisión. Estos dos últimos casos, fíjense, 961.000 millones de pesos, 387.000 millones de pesos. Estamos hablando de empresas que pueden presionar, en el caso de Telecom Cablevisión, directamente pueden presionar con más de lo que perdió Bausili la semana pasada. Y si pueden presionar y saben que el Fondo Monetario va a mandar dólares y que el gobierno en un principio va a intentar aguantar ese tipo de cambio como hizo Caputo la vez pasada, ¿no son estos los que se van a llevar el préstamo del Fondo Monetario que después van a terminar pagando nuestros hijos? Digo, porque la última vez no nos avíamos en el momento. Nos avíamos cuando ya se habían ido los dólares. Ahora lo estamos viendo y lo estamos viendo en tiempo real. De vuelta, es un contexto en el cual la fragilidad hace que los grandes desconfíen. Y se ve también en el índice de inversión extranjera directa, ya no en lo que entra y sale como flujos de acceso al capital, en lo que hace las inversiones reales. Miren, esta es la inversión real, la inversión extranjera directa bruta, antes de descontar los dividendos que giraron a sus casas matrices, que hubo cada año desde el cambio de siglo. Los años verdes son años sin control de cambio, sin cepo. Y los rojos son años con cepo. Fíjense que ahí vuelve el último año de Macri. Fíjense que el primer año de Javier Milei es un año en el cual las empresas extranjeras no llegaron a invertir ni siquiera lo que perdió Caputo con Bausili la semana pasada en el mercado cambiario. Ni $1.000 millones brutos, antes de netear los dividendos. Es la tercera marca más baja de toda esta serie histórica, en la cual hubo muchos años de populismo, como le dicen en la City, en los cuales, mirá, se invertía el triple, el cuádruple, el quíntuple de lo que invirtieron el año pasado, posta a posta, en fierros, como dicen en la industria, durante el primer año de Milei. Claro, es una desconfianza que tienen los dueños del capital y que tiene el público también. Porque en la misma encuesta de Subán Córdoba se vio esta evolución preocupante de la aprobación y desaprobación del gobierno de ultraderecha. El número ese, 58,4%, el último, el de marzo de 2025, la desaprobación, es el más alto de todos, ¿eh? Es el más alto desde que asumieron. Y la aprobación, si bien no es la más baja, le pega en el palo. Estuvo ahí cerquita en septiembre del año pasado, pero después repuntó y ahora, como ven, está en un nivel más que nunca alejado de la imagen positiva. Claro, va a ser crítica la consistencia entre una y otra cosa, entre el equilibrio que pueda hacer Caputo con la tasa de interés, con el tipo de cambio, con las reservas y lo que pase con las elecciones. Porque de algún modo lo que valoran de Milei los inversores es que los inversores, los especuladores, los que se están enriqueciendo mientras se empobrece la mayoría, es que esto ocurra sin mucho lío. Ese lío, si bien está empezando a aparecer, es lo que, bueno, dicen pueden enterrar con este mega préstamo del fondo. Escúchenlo, porque los que se indignaron con Reidel hablando de los argentinos que son un problema para la Argentina, capaz no sepan que el viceministro de Caputo es chileno. Se llama José Luis Daza. Es un economista de bastante prestigio, ultra ortodoxo, allá en Chile, laburaba también con la ultraderecha de Antonio Kast, pero vino, como la ultraderecha perdió allá y ganó acá, vino a laburar acá. Y la semana pasada en el Congreso, para convencer a los diputados de que le voten a favor el DNU, decía esto. Ha habido todo tipo de shocks en la economía global, todo tipo de shocks. Y la verdad que la Argentina lo ha resistido de forma magistral,
como nunca antes en la historia, gracias al programa político-económico. Pero necesitamos urgentemente salir. No sabemos hacia dónde va a ir la economía mundial. Hay cambios geopolíticos, hay cambios en los flujos comerciales, hay cambios en los flujos financieros y no podemos seguir esperando que no pase nada. La urgencia es en dar un paso adelante para terminar de estabilizar la economía, para crear las condiciones de crecimiento, para terminar con la pobreza, para salir. Es una pirueta argumental curiosa, vistosa. Decir que está todo bien, pero que a la vez es muy urgente volver a pedirle un préstamo récord al Fondo Monetario. Tan urgente es que tuvieron que aprobarlo con el Congreso vallado, en medio de amenazas de una represión feroz como la que habíamos vivido la semana anterior, y apelando a todo tipo de artimañas de casta para tener los votos de los catamarqueños, de los tucumanos, de los de acá, de los de allá. Son votos que en realidad no compran Milei y Caputo. Compran los que se están dolarizando y los que saben que parte de esos dólares del fondo van a ser para ellos. Claro, lo que no dicen es que después los vamos a tener que pagar nosotros.